Antes de empezar, asegúrate de suscribirte al canal y darle me gusta a este video. Así estarás siempre al tanto de nuestras historias y no te perderás la próxima aventura. La zona de detención de la Puerta Meridiana olía a aire reciclado, ansiedad y lo que Brian solo podía describir como olor corporal alienígena, pero en estéreo. Se sentó en un banco que no estaba diseñado para las proporciones humanas, encajonado entre una criatura blanda que respiraba metano y algo que parecía una piña enfadada con demasiados ojos. Solo otro martes más. Espera, no. En realidad, era el cuarto ciclo de rotación de la semana de la estación, que Brian había dejado de intentar convertir a días terrestres hacía unos 6 meses. Por encima de él, los paneles fluorescentes zumbaban con una frecuencia que le hacía doler los molares. A su alrededor, docenas de detenidos de toda la galaxia esperaban su turno para ser procesados. La mayoría parecía resignada. Algunos parecían aterrorizados. Brian parecía aburrido. Lo habían arrestado por transitar sin autorización por un espacio restringido, lo que en lenguaje burocrático significa que tomaste un atajo por una zona por la que te dijimos que no volaras. En defensa de Brian, ese atajo le había ahorrado 18 horas en su ruta de entrega, y el cliente había sido muy específico sobre la fecha límite. Además, en defensa de Brian, nadie había estado usando ese espacio restringido. Era solo un vacío con una vieja señal de advertencia que probablemente era anterior a la mitad de las especies de este centro de detención. La vida de un transportista de carga. No era glamurosa, a veces era ilegal, pero pagaba las facturas. Siguiente detenido, anunció una voz chirriante a través del traductor universal integrado en el oído de Brian. El dispositivo hizo todo lo posible por hacer que el sonido fuera comprensible, pero no pudo ocultar el clic-clac-clic de las mandíbulas que acompañaba a cada sílaba. Brian se puso de pie, se estiró, haciendo crujir su columna vertebral como si fuera plástico de burbujas, y se dirigió arrastrando los pies hacia la estación de procesamiento. El ser que estaba detrás del mostrador era un insectoide de aproximadamente 2 metros de altura cuando se ponía de pie sobre sus 6 patas, con un caparazón que brillaba entre el verde y el bronce, dependiendo de la luz. Sus ojos compuestos eran del tamaño de pelotas de béisbol, y sus antenas se movían con lo que Brian había aprendido a reconocer como impaciencia burocrática. Designación, dijo el insectoide con tono seco. 3 de sus 4 brazos manipuladores ya bailaban sobre una interfaz holográfica. Brian, transportista de carga humana que opera desde Frontier Freight Collective. Brian recitó de memoria su código de identificación. Había pasado por la aduana tantas veces que se lo sabía de memoria en 3 idiomas galácticos diferentes. El insectoide, cuya placa identificativa decía Official Ralmoth en letras brillantes, no levantó la vista. Ofensa. Su sistema dice que es un tránsito no autorizado. Yo digo que estaba haciendo una entrega, y su zona restringida no está claramente marcada en las cartas de navegación civiles. La zona lleva restringida 3000 ciclos. Sí. Bueno, los humanos solo llevan 200 años volando por aquí, así que quizá deberían actualizar las cartas civiles. Una de las antenas de Ralmoth se inclinó hacia Brian, un gesto que podría haber sido el equivalente insectoide a levantar una ceja. Estás discutiendo con el oficial que tramita tu detención. No estoy discutiendo, estoy proporcionando contexto. Brian esbozó su sonrisa más inocente. Hay una diferencia. Las mandíbulas de Ralmoth chasquearon en lo que el traductor interpretó como un suspiro. Extiende tu manipulador principal. Brian extendió la mano. Era el procedimiento habitual, un rápido escaneo genético para verificar la especie, comprobar si hay órdenes de arresto pendientes en la base de datos galáctica y evaluar los niveles de amenaza biológica. Normalmente tardaba unos 15 segundos. Brian lo había hecho tantas veces que prácticamente podía recitar el resultado. Homo sapiens, sin aumentos, clasificación de riesgo biológico de clase 3, debido a la diversidad bacteriana. Autorizado para zonas de población general.
Ralmoth sacó un escáner que parecía un diapasón hecho de cristal y luz. Lo presionó contra la palma de Brian y el dispositivo emitió un zumbido. Un tono ascendente que significaba que estaba analizando, catalogando y cotejando con el registro galáctico. Entonces, el zumbido cambió. Bajó una octava, se entrecortó y luego subió a un tono que hizo que todos en la sala de detención se sobresaltaran. El escáner de cristal parpadeó con colores que Brian no sabía nombrar, y la antena de Ralmoth se disparó hacia arriba. Definitivamente no era una buena señal. Eso es, eso es nuevo, dijo Brian, observando cómo los cuatro brazos manipuladores del insectoide se congelaban en medio de un gesto. La pantalla holográfica frente a Ralmoth estalló con texto. No eran las habituales líneas ordenadas de datos, sino cadenas de símbolos en cascada que se desplazaban más rápido de lo que Brian podía seguir. Las alarmas no sonaban, pero la calidad del silencio que se había apoderado de la estación de procesamiento era, de alguna manera, peor. Los ojos compuestos de Ralmoth giraron para enfocar completamente a Brian. Todos ellos. El insectoide se quedó completamente inmóvil, excepto por el temblor de su antena. «Oficial», intentó Brian. «Todo está bien». «Aléjese del mostrador», dijo Ralmoth, y por primera vez su voz había perdido su monotonía burocrática. El traductor captó algo que sonaba como miedo. «Aléjese inmediatamente». Brian levantó ambas manos y dio 3 pasos hacia atrás. A su alrededor, otros detenidos empezaban a darse cuenta de que algo iba mal. La criatura gelatinosa se arrastró un poco más cerca de la pared. La cosa con forma de piña enfadada erizó sus espinas. Ralmoth ya estaba pulsando un botón de calma con tanta fuerza que podría romper la interfaz. Seguridad a la estación de procesamiento 12. Alerta prioritaria. Necesito al comandante de turno ahora mismo. ¿Quieres decirme qué está pasando?, preguntó Brian, tratando de mantener la voz tranquila. Por dentro, su corazón latía con la fuerza de un solo de batería. Fallo del escáner. La antena de Ralmoth se inclinó hacia la pantalla holográfica, luego volvió a Brian y luego a la pantalla de nuevo. El escáner funciona dentro de los parámetros normales. Entonces, ¿cuál es el problema? La lectura es imposible. Antes de que Brian pudiera insistir, las puertas de la sala de detención se abrieron con un silbido y con tanta fuerza que golpearon contra sus topes. Entraron 3 agentes de seguridad, 2 reptilianos bípedos con rifles de plasma y un cuadrúpedo corpulento cuya especie Brian no reconoció, pero cuyos músculos tenían músculos. Se movían con la precisión propia de una guardia de élite, no de la seguridad de la estación. Detrás de ellos venía un ser que solo podía ser el comandante de turno. Alto, bípedo, con una piel que parecía obsidiana pulida y ojos que brillaban con un tenue color naranja. Llevaba la insignia de los cascos azules del Consejo Galáctico y su uniforme le estaba impecable. Cuando caminaba, todos los que estaban en la sala de detención de repente encontraban el suelo muy interesante para mirar. «Oficial Ralmoth», dijo el comandante, con una voz como grava aplastada por un glaciar. «Explique su alerta prioritaria». Ralmoth señaló a Brian con un manipulador tembloroso. «Comandante Nixtal, he realizado el escáner genético a este humano. Ha devuelto un código de error que nunca había visto en 18 años de procesamiento». Los ojos brillantes de Nixtal se fijaron en Brian. El humano sintió como si lo estuviera evaluando un depredador muy grande y muy peligroso, tratando de decidir si era comida o una amenaza. ¿Qué tipo de error? El escáner identifica sus marcadores genéticos como coincidentes con la base de datos de especies precursoras. Señor, la bahía de detención podría haber sido un vacío por lo silenciosa que estaba. Incluso el sistema ambiental parecía haberse calmado. Brian miró de Ralmoth a Nixtal y a los oficiales de seguridad, todos los cuales ahora lo miraban como si le hubiera crecido una segunda cabeza. «Lo siento», dijo Brian lentamente. «¿El qué?» Nixtal se acercó a la estación de procesamiento con 3 largas zancadas. Estudió la pantalla holográfica, con sus ojos brillantes escaneando los datos que se sucedían en cascada.
Una de sus manos, de 3 dedos, según observó Brian, se extendió para manipular la interfaz. El texto se ralentizó, se estabilizó y se convirtió en algo que parecía una lectura oficial. Brian no podía leer la escritura alienígena, pero podía leer perfectamente el lenguaje corporal. Y el lenguaje corporal de Nixtal gritaba: «Oh, esto es muy malo. Vuelve a ejecutarlo», ordenó Nixtal. «Comandante, ya lo he vuelto a ejecutar». Las mandíbulas de Ralmoth chasquearon nerviosamente, pero volvió a coger el escáner. «Humano, tu manipulador». Brian volvió a extender la mano, sintiendo las miradas de todos los seres del centro de detención clavadas en él. El escáner se presionó contra su palma, emitió su tono ascendente y luego la misma nota discordante, la misma cascada de colores imposibles, la misma explosión de datos en la pantalla holográfica. Pero esta vez, Brian estaba lo suficientemente cerca como para ver lo que estaba provocando el pánico de todos. El traductor de su oído captó fragmentos del texto. Error. Los marcadores genéticos coinciden con la base de datos de especies precursoras. Clasificación imposible. Sujeto de alerta. El genoma contiene secuencias arquitectónicas anteriores al ciclo galáctico actual. El análisis de probabilidad de alerta sugiere un linaje directo o un derivado modificado genéticamente. Y allí, en la parte inferior, parpadeando en lo que el cerebro humano de Brian interpretó como un rojo urgente, se recomienda la contención y el análisis inmediatos. «De acuerdo», dijo Brian, retirando la mano y mirando a los agentes de seguridad que ahora apuntaban muy deliberadamente con sus rifles de plasma en su dirección. «Supongo que no se trata de una situación de deportación estándar». Nixtal se volvió para mirarlo de frente. «Humano, serás trasladado inmediatamente a una celda de máxima seguridad. No opondrás resistencia. No intentarás comunicarte con otros detenidos. ¿Lo entiendes? Entiendo las palabras que dices, pero no tengo muy claro por qué. ¿Lo entiendes?» La voz de Nixtal se redujo a un gruñido que hizo que el cerebro reptiliano de Brian le gritara que obedeciera. «Perfectamente claro, comandante. Muéstreme el camino». Los agentes de seguridad formaron un perímetro alrededor de Brian, no lo suficientemente cerca como para tocarlo, pero lo suficientemente cerca como para que huir fuera muy estúpido y muy efímero. Mientras lo escoltaban fuera de la sala de detención, Brian vio a los demás detenidos. La criatura gelatinosa se había arrastrado hasta el rincón más alejado que le permitía la física. La piña enfadada parecía menos enfadada y más aterrorizada. Y Ralmoth, el pobre burócrata Ralmoth, miraba su escáner como si le hubiera traicionado personalmente. El camino hasta la zona de máxima seguridad fue corto, pero instructivo. Brian pasó por delante de celdas que contenían a seres que reconocía de las noticias: piratas, contrabandistas, algunos individuos que probablemente habían cometido crímenes de guerra. Las celdas tenían puertas de campo de fuerza, transparentes, diseñadas para ser vistas, un elemento disuasorio y una declaración. Se detuvieron en una celda al final del pasillo. A diferencia de las demás, esta tenía una puerta sólida, de metal auténtico, lo suficientemente gruesa como para detener prácticamente cualquier cosa, salvo el cañón de un barco. Nixtal introdujo una secuencia de comandos y la puerta se abrió con un silbido de igualación de presión. «Dentro», dijo Nixtal. Brian entró en la celda. Era pequeña, de unos 3 metros por 3 metros, con un banco, un inodoro y nada más. Sin ventanas, sin entretenimiento, ni siquiera una mala iluminación fluorescente. Solo un suave resplandor procedente de unos paneles en el techo que proporcionaban la luz suficiente para ver y nada más. La puerta se cerró detrás de él con una firmeza que hizo que a Brian se le revolvió el estómago. Se quedó allí de pie un momento, asimilando la situación. Luego se sentó en el banco, que al menos estaba diseñado para algo vagamente humanoide. Miró sus manos, las mismas manos que tenía esa mañana cuando se despertó en la litera de su nave, preparó un café horrible y trazó un rumbo que era solo ligeramente ilegal. «Especie precursora», murmuró para sí mismo. «¿Qué diablos es una especie precursora?»
Llevaba 6 años transportando mercancías. Antes de eso, había trabajado en la construcción en Marte. Y antes de eso, había sido un estudiante que apenas se graduó con un título en logística. En ningún momento de su vida, totalmente anodina, nadie le había mencionado nada sobre precursores, bases de datos genéticas o secuencias arquitectónicas anteriores a los ciclos galácticos. Y sin embargo allí estaba, encerrado en máxima seguridad porque, al parecer, su ADN acababa de romper el escáner genético más sofisticado de la galaxia. Brian se recostó contra la pared, cerró los ojos e hizo lo que cualquier ser humano razonable haría en una situación absurda. Empezó a reír. No era una risa histérica, al menos todavía no. Era el tipo de risa que proviene de lo ridículo de la existencia. Básicamente, lo habían arrestado por una infracción de tráfico y ahora era un detenido de máxima seguridad porque un ordenador decía que sus genes eran imposibles. Cuando la risa se calmó, Brian abrió los ojos y miró al techo. En algún lugar allá arriba, más allá del metal, la estación y el vacío del espacio, estaba la Tierra, su hogar, donde probablemente había millones de otros humanos ocupándose de sus asuntos, completamente ajenos a que uno de los suyos acababa de descubrir accidentalmente algo que había aterrorizado al Consejo Galáctico. Brian sonrió no porque entendiera lo que estaba pasando, no lo entendía en absoluto, sino porque en algún lugar en el fondo de su mente, en ese lugar donde residía la intuición humana, tenía la extraña sensación de que en realidad no era una sorpresa, al menos no para la humanidad. Solo era una sorpresa para todos los demás. Bueno, le dijo a la celda vacía, esto va a ser interesante. Las noticias viajaban rápido en la comunidad galáctica, pero el pánico se movía a una velocidad superior a la de la luz. A las 3 horas del escaneo de Brian, el informe del incidente había pasado por 16 escritorios, había sido marcado por los protocolos de seguridad automatizados y había aterrizado en la bandeja de entrada de alguien lo suficientemente importante como para hacer algo al respecto. En 6 horas, esa persona se había puesto en contacto con alguien aún más importante. En 12 horas, el alto mando del Consejo Galáctico había convocado una sesión de emergencia. Las sesiones de emergencia no se convocaban a la ligera. La última había sido hacía 8 años, cuando se descubrió un asteroide errante en trayectoria de colisión con un mundo poblado. Antes de eso, había sido un brote de peste. Antes de eso, una guerra comercial que amenazaba con volverse cinética. Esto era más grave. La sala del Consejo se materializó en todo su esplendor holográfico en una docena de sistemas estelares diferentes simultáneamente. 12 representantes, 12 especies, todos proyectados en un espacio virtual que parecía el interior de una esfera cristalina flotando en el vacío. Estaba diseñado para ser impresionante, neutral y vagamente intimidante. Hoy solo parecía agobiante. El consejero Jix Mara flotaba en el centro, o más bien su representación holográfica. En realidad, Jix Mara existía en un tanque de gravedad cero en su mundo natal, un ser que parecía una mezcla entre una medusa y una constelación. Patrones bioluminiscentes pulsaban a través de su cuerpo translúcido, y su voz llegaba a través de los traductores como algo entre campanas de viento y canto de ballenas. Esta sesión se convoca bajo protocolos de emergencia. Jix Mara anunció que sus luces parpadeaban en lo que Brian habría reconocido como una agitación apenas controlada. Hemos recibido informes preocupantes del Centro de Detención de Meridian's Gate. Dr. Mothen presente sus conclusiones. Un holograma se enfocó con mayor nitidez. Un ser que se asemejaba a una mantis religiosa. Si las mantis religiosas midieran 2,5 metros y llevaran batas de laboratorio. Los ojos compuestos de la doctora Mothen reflejaban los flujos de datos que manipulaba con 4 de sus 6 extremidades. Consejeros, comenzó Mothen, con voz nítida y clínica. Hace 3 horas, un escáner genético rutinario a un detenido humano arrojó resultados que deberían ser imposibles. El ADN del sujeto contiene secuencias genéticas que coinciden con fragmentos que hemos recuperado de yacimientos arqueológicos precursores en toda la galaxia.
Uno de los otros consejeros, un ser cristalino cuyo nombre se traducía aproximadamente como el sonido de las montañas creciendo, interrumpió con un sonido como de piedras triturándose. Contaminación, error de laboratorio. El humano debe de haber entrado en contacto con material precursor. Esa fue mi primera hipótesis, dijo Mothrin, moviendo sus antenas. Repetimos el escáner 6 veces más con diferentes equipos. Analizamos células de la piel, folículos pilosos y muestras de sangre. Todas las pruebas dieron el mismo resultado. Las secuencias no están en la superficie. Están integradas en el genoma del sujeto a nivel fundamental. La sala estalló, pero no con sonido. Los hologramas no podían transmitir adecuadamente el caos, pero con una ráfaga de movimientos y luces intermitentes que indicaban que todos los representantes intentaban hablar a la vez. La bioluminiscencia de Jigsaw brilló con tanta intensidad que hizo parpadear el holograma. Orden, ordenaron, y la sala se calmó a regañadientes. Dr. Mothin, explique a este consejo en términos que todos podamos comprender lo que está sugiriendo. Las mandíbulas de Mothrin chasquearon en lo que podría haber sido nerviosismo. Sugiero que este humano y posiblemente todos los humanos llevan material genético que se remonta a la civilización precursora. Las secuencias arquitectónicas de su ADN son idénticas a las plantillas que encontramos en los laboratorios genéticos precursores. No similares, idénticas. Eso es imposible, dijo otro consejero, un orbe flotante de plasma contenido. Los precursores desaparecieron millones de años antes de que los humanos evolucionaran. Su civilización terminó antes de que el sol de la Tierra se encendiera. Soy consciente de la línea temporal, dijo Mothrin secamente, lo que hace que los datos sean aún más inquietantes. O bien nuestra comprensión de la historia de los precursores es fundamentalmente errónea, o bien alguien utilizó la tecnología genética de los precursores para crear a la humanidad mucho después de que estos supuestamente desaparecieran. La sala quedó en silencio. Era el tipo de silencio que precedía a una revelación o a la violencia. Y la línea entre ambos era más delgada de lo que la mayoría de las civilizaciones querían admitir. Las luces de Jixmara parpadeaban siguiendo un patrón que sugería una profunda reflexión. Los precursores. Debemos establecer una comprensión básica. ¿Qué sabemos con certeza? Era una pregunta retórica, pero la doctora Mothin respondió de todos modos, mostrando imágenes holográficas mientras hablaba. Los precursores fueron una civilización que existió hace aproximadamente entre 8 y 10 millones de años. Hemos encontrado sus ruinas en 63 mundos de toda la galaxia. Su tecnología estaba y sigue estando más allá de nuestra comprensión. Estructuras que no deberían mantenerse en pie, dispositivos que no podemos revertir, plantillas genéticas de especies que no existen en ningún registro fósil. Las imágenes mostraban lo que Brian habría reconocido. Enormes ruinas de edificios que desafiaban las leyes de la física, máquinas cubiertas de símbolos que nadie podía leer y, lo más inquietante, laboratorios llenos de cápsulas cristalinas que en su día contuvieron algo. Todas las especies espaciales tienen leyendas sobre ellos. Mothran continuó. Los constructores, los antiguos, los primeros. Hemos pasado milenios tratando de comprender quiénes eran y a dónde fueron. La teoría más aceptada es que alcanzaron alguna forma de trascendencia y abandonaron la existencia física. Pero nunca hemos encontrado un espécimen vivo. Nunca hemos encontrado a nadie que pudiera afirmar tener un linaje directo. Hasta ahora, dijo Jigsaw en voz baja. Hasta ahora, confirmó Mothrin. Otro consejero se inclinó hacia adelante, un ser reptiliano con escamas que cambiaban a través del espectro visible. ¿Cuántos equipos científicos podemos enviar a la Tierra inmediatamente? Ya he enviado 3. Mothrin dijo que llegarán en el próximo ciclo de rotación. Necesitamos examinar la diversidad genética humana, los registros arqueológicos, cualquier cosa que pueda explicar esta conexión. ¿Y el humano bajo custodia? Preguntó Jixmara. Sigue en máxima seguridad. El comandante Nixtal lo tiene bajo vigilancia constante. Hemos asignado al interrogador Noctil para interrogarlo. Eso provocó otra ronda de reacciones por parte del Consejo. Noctil era un telépata,
una de las pocas especies cuyas habilidades mentales podían atravesar las mentiras, el engaño y el autoengaño. Si alguien podía determinar si Brian sabía algo sobre su herencia genética, ese era Noctil. Quiero un informe completo, dijo Jix Mara. Cada palabra, cada pensamiento. Si este humano sabe algo, quiero que se le saque. El holograma del Dr. Mothin parpadeó en lo que podría haber sido un gesto de asentimiento. El interrogatorio comenzó hace una hora. Le enviaré la transcripción. Brian estaba teniendo la conversación más extraña de su vida. Y teniendo en cuenta que negociaba habitualmente contratos de transporte con seres que se comunicaban a través de la danza interpretativa, eso era decir mucho. El interrogador Noctul se sentó frente a él en la celda, o más bien flotó. El ser no tenía piernas, solo un cuerpo que se estrechaba hasta convertirse en niebla por debajo de la cintura. Su piel era tan translúcida que se podía ver la red de lo que podrían ser nervios o vasos sanguíneos brillando debajo. Dos grandes ojos, completamente negros, miraban a Brian con una intensidad que le ponía la piel de gallina. «Me lo estás diciendo a mí», dijo Nactil con una voz que parecía provenir del interior de la cabeza de Brian. «¿Que no sabías nada sobre el material genético precursor en tu ADN?» «Por 15ª vez, sí», dijo Brian, frotándose las sienes. La comunicación telepática le estaba dando dolor de cabeza. «Soy transportista de mercancías. Apenas aprobé biología en el instituto. Lo más complicado que sé sobre genética es que mi tío se quedó calvo pronto y que probablemente yo sea el siguiente». Los ojos de Noctil se entrecerraron. O eso creyó Brian. Era difícil saberlo con esos ojos completamente negros. «No estás mintiendo. Eso es frustrante. Y que lo digas. Yo soy el que está aquí, en máxima seguridad». «No lo entiendes», dijo Nakatil. Y por primera vez había algo en su voz mental que sonaba a confusión. Los telépatas pueden percibir el engaño, el autoengaño, las mentiras intencionadas, incluso la evasión subconsciente. Pero tú realmente crees todo lo que estás diciendo. Realmente no lo sabías. ¿Por qué es eso frustrante? Porque significa que los humanos son muy ignorantes de su propia historia o que son muy, muy buenos guardando secretos. Brian se recostó contra la pared. ¿Puedo preguntarte algo? ¿No estás en posición de... ¿Qué son exactamente los precursores? Todo el mundo sigue diciendo esa palabra como si debiera aterrorizarme, pero no tengo ningún contexto. Noctil se quedó en silencio durante un largo momento. Su presencia mental se retiró ligeramente cuando volvió a hablar. No era el tono seco de un interrogador. Era algo más tranquilo, casi reverente. Los precursores eran dioses, según cualquier definición práctica. Construyeron tecnologías que aún no podemos comprender. Terraformaron mundos con herramientas que no podemos replicar. Cartografiaron la galaxia y dejaron estructuras que han durado millones de años sin mantenimiento. Y luego desaparecieron, dejando solo ruinas y preguntas. «Suena solitario», dijo Brian. «¿Qué? Ser tan avanzados y luego desaparecer te hace preguntarte qué les asustó tanto como para irse». Los ojos de Nactil se agrandaron. Definitivamente se agrandaron esta vez. «¿Crees que huían de algo?» «No lo sé. Solo soy un transportista de carga, ¿recuerdas?» Brian sonrió. «Pero si yo tuviera todo ese poder y me fuera de todos modos...» «Sí, yo también huiría». El interrogador flotó hacia atrás, con la parte inferior de su cuerpo nebuloso girando con agitación. Esa no es una teoría que hayamos considerado seriamente. Quizás deberías hacerlo». Nactil lo miró fijamente durante otro largo momento. Luego se dio la vuelta y flotó a través de la puerta de la celda, que se abrió para ellos y se cerró inmediatamente después. Brian oyó la voz mental del telépata resonando en el pasillo, llamando al Dr. Mothin. Brian se sentó solo en su celda, con la misma sonrisa en el rostro. No mentía. Realmente no sabía nada de la conexión precursora. Pero los humanos siempre habían sido buenos reconociendo patrones, y Brian estaba empezando a reconocer un patrón muy interesante. La galaxia pensaba que los humanos eran primitivos, jóvenes e insignificantes.
Pero ¿y si eso era exactamente lo que la humanidad quería que pensaran? La llegada del embajador Torch se anunció aproximadamente 30 segundos antes de que atravesara la esclusa de aire, lo que supuso 30 segundos más de aviso de lo que la mayoría de la gente recibía. El comandante Nextel recibió la notificación en su terminal de mando y sintió algo que rara vez experimentaba: una auténtica aprensión. Había leído el expediente de Torch. Todos los miembros de seguridad del Consejo Galáctico habían leído el expediente de Torch. Era una lectura obligatoria, archivada bajo el título de Humanos a los que no se debe provocar bajo ninguna circunstancia. Torch había pasado 20 años en el ejército de la Tierra antes de pasar al cuerpo diplomático, y se había llevado consigo cada gramo de su mentalidad táctica. No negociaba, establecía hechos y dejaba que los demás se adaptaran a la realidad. Una vez puso fin a una disputa comercial entrando en la sala de negociaciones, colocando un dispositivo nuclear táctico sobre la mesa, desarmado pero inmóvil, y diciendo: hablemos de intereses mutuos. La disputa se resolvió en 40 minutos. Ahora Torch estaba allí, a bordo de la puerta del Meridian, y Nextall tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de complicarse considerablemente. El humano que entró en el centro de mando era exactamente igual que en la foto de su expediente. De unos 50 años, con el físico de alguien que había pasado décadas cargando cosas pesadas, con el pelo gris muy corto y unos ojos que no se les escapaba absolutamente nada. Llevaba el atuendo formal del servicio diplomático de la Tierra, un traje oscuro que de alguna manera parecía profesional y vagamente amenazante. Cuando se movía lo hacía con la elegancia económica de alguien que había sido entrenado para matar de manera eficiente y nunca había olvidado cómo hacerlo. «Comandante Nixdal», dijo Torch, con una voz áspera como la grava en una mezcladora. «Estoy aquí por Brian. Embajador, tenemos que discutir, no discutir. Recuperar. Hay una diferencia». Torch cruzó los brazos. «Ha detenido a un ciudadano humano por su perfil genético. Eso es una violación de unos 16 tratados diferentes». La piel de obsidiana de Nick Satal se oscureció. El ADN de sus ciudadanos coincidía con los marcadores genéticos precursores. «Tenemos protocolos. Sus protocolos no prevalecen sobre los derechos soberanos». Torch se acercó y, a pesar de ser más bajo que Nick Satal, de alguna manera daba la impresión de mirar al comandante desde arriba. «Pero no estoy aquí para discutir la jurisdicción. Estoy aquí para aportar claridad. He solicitado una sesión de emergencia con el Consejo Galáctico al completo. Han aceptado. Sala de conferencias holográfica dentro de 1 hora. ¿Le interesará asistir? ¿Qué tipo de claridad?» Torch sonrió. No era una expresión amistosa, del tipo que explica por qué deberías haber dejado que Brian pagara su multa y se fuera a casa. La sala del consejo se rematerializó, con los 12 representantes presentes y varias incorporaciones. La comandante Nextall se situó en la periferia. El doctor Mothen flotaba cerca de sus pantallas de datos. El interrogador Noctil flotaba en silencio, con sus ojos negros fijos en el humano que se encontraba en el centro de la esfera cristalina. El embajador Torch parecía totalmente indiferente al hecho de estar rodeado por las proyecciones holográficas de los seres más poderosos de la galaxia. Se mantenía de pie con las manos entrelazadas a la espalda, esperando con la paciencia de alguien que una vez pasó 3 días bajo la lluvia en el nido de un francotirador. La bioluminiscencia del consejero Jix Marara pulsaba con un patrón agitado. «Embajador Torch, usted solicitó esta sesión de emergencia. Explique, ¿por qué deberíamos liberar a su ciudadano cuando su perfil genético sugiere una conexión con la especie precursora?» Porque Torch dijo simplemente: «Lo sabemos desde hace unos 150 años, y hasta ahora no lo habíamos considerado relevante». La sala estalló en caos. Las voces se superponían, algunas traducidas, otras solo ruido puro, y las proyecciones holográficas parpadeaban con la intensidad de emociones que trascendían las barreras entre especies. Las luces de Jexara brillaron con tanta intensidad que el sistema de proyección tuvo que ajustarse. ¿Lo sabían? Por supuesto que lo sabíamos, dijo Torch,
con una voz que atravesaba el ruido como una espada atraviesa la seda. ¿Qué? ¿Creían que los humanos habían llegado accidentalmente al escenario galáctico? ¿Que habíamos pasado de apenas tener capacidad orbital a naves espaciales funcionales en 50 años por pura suerte? Han mentido a este consejo, espetó el consejero cristalino. No, lo omitimos. Hay una diferencia. Torch sacó un pequeño dispositivo de datos y lo lanzó al aire. Se activó, proyectando imágenes alrededor de la cámara. Ruinas, laboratorios, estructuras masivas enterradas en las profundidades de la superficie terrestre. Empezamos a encontrar estas cosas hace unos 200 años. Proyectos de excavación profunda, excavaciones arqueológicas que iban mucho más allá de cualquier civilización humana conocida. Encontramos laboratorios genéticos, cámaras de estasis, archivos de ADN. Las antenas del Dormor Mothran vibraban tan rápido que eran casi invisibles. Encontraron instalaciones precursoras intactas en la Tierra y no dijeron nada. No dijimos nada porque sabíamos exactamente cómo reaccionarían, dijo Torch, señalando el caos que lo rodeaba. Algunos de ustedes querrían diseccionarnos para desvelar los secretos. Otros querrían adorarnos como descendientes divinos. Algunos querrían exterminarnos como una amenaza existencial. Ninguna de esas opciones era particularmente atractiva. Así que lo ocultasteis, dijo Jixmara, con una voz sorprendentemente tranquila ahora. Peligrosamente tranquila. Nos integramos silenciosamente. Aprendimos vuestros protocolos, vuestra política, vuestras estructuras de poder. Nos convertimos en una especie más. Primitiva, emocionalmente inestable, biológicamente frágil, fácil de descartar, fácil de subestimar. La sonrisa de Torch volvió, ahora más aguda. Y mientras ustedes nos descartaban, nosotros estudiábamos todos los yacimientos de precursores que podíamos encontrar en la galaxia. El consejero del orbe de plasma se encendió con el calor. Eso es espionaje. Eso es supervivencia. Torch replicó. Los precursores no se limitaron a diseñar la genética humana básica y marcharse. Nos dejaron algo más. Instrucciones, advertencias, pruebas de que algo salió muy mal en su civilización. La sala se quedó en silencio. Incluso el zumbido de fondo de los proyectores holográficos pareció desvanecerse. Jixara se acercó a la proyección de Torch. ¿Qué tipo de advertencias? Del tipo que sugiere que los precursores no trascendieron ni desaparecieron pacíficamente. Del tipo que sugiere que se estaban preparando para algo que no podían detener. Del tipo que sugiere que construyeron la humanidad y posiblemente diseñaron material genético para otras especies como medida de seguridad. ¿Medida de seguridad para qué?, preguntó Nixatel desde la periferia. Torch se volvió hacia el comandante. No lo sabemos. No del todo. Los datos de los precursores que hemos recuperado son fragmentarios, encriptados de formas que aún estamos tratando de descifrar. Pero las piezas que hemos traducido apuntan a algo que viene de fuera de la galaxia, algo con lo que los precursores se encontraron y no pudieron derrotar con toda su tecnología. La Dra. Mothin manipuló sus flujos de datos y extrajo registros. No hay pruebas de amenazas externas en ninguno de los yacimientos de precursores que hemos estudiado. No hay alijos de armas, ni instalaciones defensivas. Porque no buscabais en los sitios adecuados, interrumpió Torch, y no hacíais las preguntas adecuadas. ¿Por qué una civilización con el poder de remodelar mundos desaparecería de repente? ¿Por qué dejarían atrás plantillas genéticas en lugar de simplemente clonarse a sí mismos? ¿Por qué dispersar esas plantillas entre docenas de especies en lugar de concentrarlas? Redundancia, dijo Nactil en voz baja, su voz mental llegando a todos los presentes en la sala. Estaban creando copias de seguridad, múltiples líneas de herencia repartidas por toda la galaxia, asegurándose de que, incluso si una especie fracasaba, otras pudieran tener éxito. Ahora lo estás entendiendo. Torch dijo, los humanos no somos los precursores, somos lo que los precursores esperaban que sobreviviera el tiempo suficiente para enfrentarse a lo que les mató. Las escamas del consejero reptiliano cambiaron de color, hasta alcanzar un tono que el traductor de Torch interpretó como temor escéptico. Dijiste que esta amenaza podría llegar en cualquier momento.
¿Cuánto tiempo tenemos? La mejor estimación es 500 años. Quizás más, quizás menos. Torch se encogió de hombros. Las advertencias de los precursores no son precisamente precisas. Podríamos tener siglos para prepararnos. Podría aparecer mañana. ¡Qué divertido! Y has esperado hasta ahora para decírnoslo. Las luces de Jixara parpadeaban con lo que solo podía ser ira. Sabías desde hacía 150 años que podría llegar una amenaza existencial y no dijiste nada. No dijimos nada porque decírtelo antes no habría servido para nada, salvo para convertir a la humanidad en un objetivo, dijo Torch con voz endurecida. Necesitábamos tiempo para posicionarnos, integrarnos y aprender todo lo posible sobre la política y las capacidades del Consejo Galáctico. Necesitábamos ser más que los descendientes de los precursores. Necesitábamos ser esenciales. Esenciales, repitió el consejero cristalino. Así es, porque esta es la incómoda verdad que todos están eludiendo. Nos necesitan. Nuestra conexión genética con la tecnología de los precursores no es solo académica, es funcional. Podemos interactuar con sus sistemas de formas que ustedes no pueden. Podemos traducir sus datos. Podemos activar su maquinaria. Brian, el transportista de carga que tenéis encerrado. Ponedlo delante de un panel de control precursor y lo entenderá más rápido que vuestros mejores científicos. Nos estáis amenazando, dijo Nixatal. Estoy explicando la ventaja, corrigió Torch. Hay una diferencia. Queréis acceder al conocimiento precursor. Queréis una oportunidad para prepararos para lo que sea que venga. Necesitas a la humanidad en la mesa, no como sujetos de estudio, no como miembros junior, sino como socios de pleno derecho. La bioluminescencia del consejero Jix Mara cambió a patrones que el traductor de Torch no pudo interpretar. Probablemente varias emociones simultáneas. Finalmente, se estabilizó en algo que parecía casi resignación. ¿Qué quieres?, preguntó Jix Mara. Ser miembro de pleno derecho del Consejo. Acceso a toda la investigación de los precursores que actualmente poseen las especies miembros. Un grupo de trabajo conjunto para estudiar la amenaza y desarrollar contramedidas. Y que liberéis a Brian con una disculpa formal. Eso es extorsión, espetó el Dr. Moten. Eso es negociación, dijo Torch. Vosotros tenéis algo que nosotros queremos. Recursos y datos. Nosotros tenemos algo que vosotros necesitáis. La clave genética para comprender la civilización que construyó los cimientos de esta galaxia. Podemos trabajar juntos o podemos perder el tiempo luchando mientras algo peor que los precursores viene a llamarnos a la puerta. El silencio que siguió estaba cargado de cálculo. 12 representantes, 12 intereses políticos diferentes, todos sopesando el coste de la cooperación frente al coste de la negativa. Fue Noctil quien rompió el silencio con una voz mental que transmitía certeza. Está diciendo la verdad, toda la verdad. No percibo ningún engaño. Por supuesto que digo la verdad, dijo Torch. Las mentiras son lo que se dice cuando se es débil. Nosotros no somos débiles. Solo estamos cansados de fingir serlo. Jix Marara se desplazó al centro de la sala, con sus luces pulsando en un patrón que gradualmente se estabilizó en algo resuelto. El Consejo se reunirá a puerta cerrada para discutir sus condiciones. Tendrá nuestra respuesta dentro del ciclo. Tómate tu tiempo, dijo Torch. Probablemente Brian ya se esté acomodando. En su celda, Brian estornudó. No tenía ni idea de por qué, pero en algún lugar en lo más profundo de su cerebro humano tenía la clara sensación de que alguien en algún lugar estaba hablando de él. Y a juzgar por el aumento de la presencia de seguridad fuera de su puerta, probablemente no se trataba de una charla trivial. Las negociaciones duraron 18 horas, aproximadamente 17 horas más de lo que Torch había previsto. Al parecer, convencer a 12 especies con procesos burocráticos profundamente arraigados para que reestructuraran fundamentalmente la dinámica del poder galáctico requería algo más que fría lógica y amenazas veladas. ¿Quién lo hubiera imaginado? Brian supo que lo iban a liberar cuando se abrió la puerta de su celda y el comandante Nextall apareció allí con aspecto de haber envejecido 10 años en 2 días. «Eres libre de irte», dijo Nextall.
Las palabras le causaban un dolor físico evidente. Sin más, Brian se levantó y estiró los músculos que se le habían entumecido por estar sentado en el banco más incómodo de la galaxia. Sin más, con los consejos galácticos, disculpas por la detención. Nixtao parecía querer decir algo más, probablemente algo relacionado con rifles de plasma y esclusas de aire, pero la profesionalidad se impuso. Su nave ha sido repostada y reabastecida. Se ha anulado la multa por tránsito no autorizado. Y le esperan en la sala de conferencias 9. ¿Quién le espera? Todos. La sala de conferencias 9 fue diseñada para negociaciones de tratados entre especies hostiles. Tenía 3 zonas atmosféricas diferentes, controles de temperatura que podían acomodar a seres que vivían en entornos que iban desde el metano congelado hasta el azufre fundido, y suficientes controles de seguridad como para que un dictador paranoico se sintiera seguro. Cuando Brian entró, se encontró con una reunión mucho más pequeña de lo que esperaba. El consejero Jix Mara flotaba en su campo de contención, con bioluminiscencia pulsando en lo que su traductor ahora etiquetaba como optimismo cauteloso. La doctora Mothin estaba de pie cerca de una pantalla holográfica, con sus antenas moviéndose en lo que podría haber sido energía nerviosa. El interrogador Nactil flotaba en una esquina, con sus ojos negros observándolo todo. Y Torch estaba sentado en la mesa de conferencias como si fuera suya, con los pies en alto, bebiendo algo de un recipiente que definitivamente no provenía de los suministros de la estación. «Brian», dijo Torch, sin molestarse en levantarse. «Bien, ya estás aquí. Siéntate. Tenemos trabajo que hacer. El embajador Torch ha estado explicando los términos de nuestro nuevo acuerdo», dijo Jix Mara, con una voz que sugería que no estaban del todo contentos con ello. «A la humanidad se le ha concedido la condición de miembro de pleno derecho del Consejo. A cambio, habéis aceptado compartir la investigación sobre los precursores y participar en iniciativas de defensa conjuntas. También hemos establecido la iniciativa de recuperación», añadió el Dr. Mothran, mostrando unos esquemas que mostraban la puerta del Meridian siendo reacondicionada con equipos que Brian no reconocía. Un grupo de trabajo que combina la intuición humana con nuestra experiencia científica. El objetivo es localizar, estudiar y potencialmente activar instalaciones de los precursores en toda la galaxia. «Suena emocionante», dijo Brian mirando a Torch. «¿Por qué tengo la sensación de que no voy a volver a transportar mercancías?» «Porque eres perspicaz», dijo Torch, tomando otro trago. «Enhorabuena, Brian, has sido reclutado. Ahora eres el enlace humano con la iniciativa de recuperación. Tu trabajo consiste en aportar la perspectiva humana media y ayudar a nuestros nuevos amigos alienígenas a comprender cómo piensan realmente los humanos. Soy un transportista de mercancías. Eres un humano con ADN precursor que accidentalmente desencadenó una crisis galáctica», corrigió Torch. «Eso te hace apto para el puesto. Además, vas a recibir un ascenso y un aumento de sueldo. Así que deja de quejarte». Brian miró a su alrededor a los seres reunidos en la sala. Algunas de las entidades más poderosas e inteligentes de la galaxia, todas las cuales ahora eran aparentemente sus compañeras de trabajo. «Esto es una locura. Bienvenido a la diplomacia». Torch dijo que es una locura por definición. Las luces del consejero Jix Mara parpadearon en lo que podría haber sido diversión. «A pesar de las circunstancias poco ortodoxas, estamos comprometidos con esta asociación. La amenaza precursora es real y necesitaremos todas las ventajas para enfrentarla. La conexión única de tu especie con su tecnología puede ser nuestra única oportunidad». «Sin presión», murmuró Brian. «Oh, hay mucha presión», dijo Entel, con su voz mental cargada de humor negro. «Pero te adaptarás. Los humanos siempre lo hacen. Eso es lo que más me preocupa. ¿Deberías sentirme ofendido? Deberías sentirte halagado. La adaptabilidad es aterradora en el contexto adecuado». La reunión continuó durante otra hora, cubriendo la logística, los protocolos y los fundamentos de lo que realmente haría la iniciativa de recuperación. Brian escuchó, hizo preguntas cuando las cosas se volvieron demasiado técnicas y, en general, trató de asimilar el hecho de que su vida acababa de descarrilarse para siempre
por culpa de un escáner genético. Cuando la reunión finalmente terminó y los distintos representantes se marcharon para atender sus otras responsabilidades, Brian se encontró solo con Torch en la sala de conferencias. «Sabías que esto iba a pasar», dijo Brian. No era una pregunta. Torch tomó otro trago y dejó el recipiente con cuidado deliberado. No específicamente, pero sabíamos que, tarde o temprano, alguien sería escaneado y el secreto saldría a la luz. Mejor que le pasara a un transportista con sentido del humor que a alguien que entrara en pánico o intentara aprovecharlo para su beneficio personal. «Llevas años planeando esto». «Llevamos 150 años planeándolo», corrigió Torch, «colocando a los humanos por toda la galaxia, integrándonos en el comercio, la exploración e incluso el entretenimiento, haciéndonos indispensables en pequeñas cosas para que, cuando llegara la gran revelación, la galaxia ya estuviera comprometida a mantenernos a nuestro lado. Eso es increíblemente manipulador». «Es supervivencia», dijo Torch, haciéndose eco de sus palabras en la sala del consejo. «Los precursores nos dejaron una advertencia, Brian. Algo se avecina, algo que asustó a una civilización lo suficientemente poderosa como para remodelar la realidad. Hemos estado preparando a la humanidad para el momento en que tendríamos que convencer al resto de la galaxia de que se preparara con nosotros». Brian se recostó en su silla, procesando la línea temporal de 500 años. «Eso es optimista, ¿no?». La expresión de Torch no cambió, pero algo en sus ojos confirmó la sospecha de Brian. La advertencia sugiere que la amenaza podría llegar en cualquier momento. Podrían ser 500 años, podrían ser 50, podrían ser 5. Simplemente no lo sabemos. Así que estamos compitiendo contra un reloj que no podemos ver. Ahora lo estás entendiendo. Torch se levantó, ajustándose la chaqueta del traje. La buena noticia es que ya no estamos solos. La mala noticia es que nunca lo estuvimos realmente. Simplemente convencimos a todos los demás de que éramos insignificantes el tiempo suficiente para prepararnos. Y ahora veremos si la apuesta de los precursores da sus frutos. Crearon a la humanidad para sobrevivir. Esparcieron plantillas genéticas entre las especies, con la esperanza de que, en algún lugar, de alguna manera, sus hijos estuvieran preparados cuando llegara el momento. Torch se dirigió hacia la puerta y luego se detuvo. «El escáner de ADN te identificó como una especie precursora. Sonreíste. ¿Quieres decirme por qué?» Brian lo pensó, sobre lo absurdo de la situación, sobre el peso de la historia que oprime a la humanidad, sobre el hecho de que, en algún lugar, hace millones de años, seres de un poder incomprensible habían examinado el mapa genético de los humanos y habían decidido que estos podrían lograrlo. Porque Brian dijo lentamente: «Durante toda mi vida he sentido que la humanidad estaba, no sé, destinada a algo más grande que lo que estábamos haciendo, como si estuviéramos esperando a que sonara el pistoletazo de salida. Y cuando se rompió el escáner, cuando todo el mundo entró en pánico, me di cuenta de que el pistoletazo por fin había sonado». Torch sonrió. Esta vez era una sonrisa auténtica, no el arma diplomática que había estado esgrimiendo en las negociaciones. «Bienvenido a la carrera, Brian. Intenta mantener el ritmo». 3 semanas más tarde, Brian se encontraba en la plataforma de observación de la recién renovada puerta de Meridian, viendo cómo los ingenieros instalaban equipos de escaneo derivados de precursores que les ayudarían a localizar antiguas instalaciones. El oficial Ralmoth trabajaba cerca. Sus mandíbulas chasqueaban concentradas mientras calibraba los sensores. El insectoide se dio cuenta de que Brian lo observaba y se acercó, y Tenny se movió nerviosamente. «Humano Brian, quería disculparme de nuevo por la detención. Ralmoth, ya hemos hablado de esto. Estabas haciendo tu trabajo. Aún así, te traté como a un delincuente común cuando eres un transportista de carga que tuvo muy mala suerte», dijo Brian. «O muy afortunado, dependiendo de cómo se mire. Desciendes de los precursores. ¿No te parece abrumador?» Brian miró las estrellas pensando en las palabras de Torch, en el peso de la herencia genética, en la amenaza que acechaba en algún lugar de la oscuridad entre las galaxias. Luego pensó en su apartamento en Marte,
en su horrible cafetera, en el calendario de entregas al que nunca volvería. ¿Quieres saber la verdad?, dijo Brian. Explica por qué se nos da tan bien romper cosas y averiguar cómo funcionan. ¿Por qué nos adaptamos a entornos que deberían matarnos? ¿Por qué miramos problemas imposibles y pensamos, sí, probablemente podamos arreglar eso? Se volvió hacia Ralmouth. Está en nuestro ADN, literalmente. Los ojos compuestos de Ralmouth reflejaban la luz de las estrellas. ¿Qué se siente al saber que fuiste creado para algo más grande? Brian sonrió. Esa misma sonrisa que había inquietado a todos desde el momento en que su escáner resultó imposible. Como si finalmente entendiera por qué nunca pude conformarme con lo normal. Los precursores nos hicieron inquietos, adaptables y tercos como el demonio. Nos hicieron sobrevivir a lo que ellos no pudieron. Y si la amenaza llega mañana, entonces la humanidad hará lo que siempre hace: improvisar, adaptarse y probablemente hacer algunas bromas mientras la galaxia arde a nuestro alrededor. Brian le dio una palmada en el hombro a Ralmouth en lo que esperaba que fuera un gesto tranquilizador. No te preocupes, lo tenemos controlado. El traductor de Ralmouth interpretó el chasquido de su mandíbula como algo entre una risa y una plegaria. La galaxia nunca volverá a ser la misma. No, Brian asintió, volviéndose para mirar las estrellas. Realmente no lo será. En algún lugar de las profundidades del espacio, antiguas instalaciones esperaban ser descubiertas. En algún lugar más allá del borde galáctico, algo se movía en la oscuridad, atraído por señales que había estado siguiendo durante millones de años. Y en algún lugar de la Tierra, miles de millones de humanos seguían con sus vidas, sin saber que habían sido creados por dioses para luchar contra monstruos. El escáner de ADN lo había calificado como una especie precursora. Brian había sonreído, y la cuenta atrás para todo, fuera lo que fuera, ya había comenzado.